O estar en la farmacia y encontrar a un cliente empecinado en que le vendan una caja de antibióticos, como sea, para solucionar sus males, ¿no? O cuando sabíamos muy poco del COVID, también me acuerdo del COVID-19, y recibíamos mensaje de esto se acaba cuando descubran un antibiótico que sirva para matarlo. En fin, podría seguir con infinitos ejemplos, la verdad, y estoy segura de que muchos de ustedes tendrán experiencias completamente parecidas, las mil y una experiencias, ¿no?, con los antibióticos y las creencias sobre ellos, ¿no?, entre tantas, ¿no?, relacionadas con esto. Bueno, recuerdo incluso un anuncio que decía, un anuncio comercial en la pandemia que decía, la penicilina lo cura todo, o todo lo cura. Pues bien, de todo esto va la jornada de hoy. Digo un poco relacionado con todo esto, porque hoy traemos a los Jueves Complutense quizás a la voz más autorizada que tenemos en España y en el mundo para hablarnos de un tema tan preocupante como la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos. Permítanme entonces darles unas pinceladas biográficas de nuestro ponente, con la certeza de que me voy a dejar demasiadas cosas en el tintero, sin duda, porque en ese tintero hay tantos méritos y tantos detalles que no pueden aparecer aquí todos, ¿no? Tiene un currículum académico absolutamente brillante. Pero bueno, esta es la grandeza de nuestros científicos, y lo digo con orgullo complutense, ¿no? Su modestia solo compite con la solvencia y la brillantez de sus trayectorias. Este es el caso de Bruno. Bruno González Zón es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria y del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, uno de los centros más prestigiosos de la Complutense. Nosotros lo llamamos el Visavet, ¿no?, en las siglas. Bueno, es director de Antimicrobial Resistance Unit, una unidad, un laboratorio en realidad multidisciplinar que fundó en el año 2005, llevando la investigación One Health al Centro de Investigación en Resistencia de los Antibióticos. Es asesor, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud, la organización internacional encargada de los temas sanitarios y que constituye un organismo especializado de Naciones Unidas. Y es asesor, entre otras muchas cosas, de este tema del que nos va a hablar hoy, de la resistencia a los antibióticos. Uno de los temas en los que nos va la supervivencia a todos e incluso yo diría que como especie, ¿no? Ha recibido numerosísimos premios y distinciones, entre ellos, en 2011, el premio Jaime Ferrán otorgado por la Sociedad Española de Microbiología. En el año 2018, el Premio Nacional de Resistencia a los Antibióticos del Ministerio de Sanidad Español y en 2020, el Premio COVID-19 de Reconocimiento a la Innovación en Laboratorios. Este mismo año sus aportaciones sobre alternativas a los antibióticos fueron reconocidas por el Colegio de España y recibió el premio de la Real Academia de las Ciencias Veterinarias. En el año 2023 su trayectoria le hizo merecedor también de otros premios como el Animals Health en la categoría de investigación veterinaria. Bueno, podría estar toda la tarde hablando de los premios y los méritos que tiene nuestro conferenciante de hoy. Realmente también ha sido nombrado Chair de One Health, la Alianza Europea, Una Europa. Este nombramiento resalta además el compromiso y la dedicación del profesor hacia la excelencia académica y la investigación de vanguardia en el ámbito de la salud pública y la resistencia a los antibióticos. González Zón es también además doctor honoris causa por la University for Development Studies de Ghana. O sea que, como vemos, su fama no solamente llega a Europa, a Naciones Unidas, sino que también a otros muchos países del mundo. Forma parte de multitud de comités nacionales e internacionales y colabora en los planes de lucha contra la resistencia a los antibióticos en España, en América, en África y en Asia. Bueno, no les voy a decir el índice de Scopus y todo eso, pero sí les voy a decir que está en el top de los investigadores por su impacto, por la calidad científica y profesional
y la excelencia investigadora. Realmente tenemos hoy aquí a uno de los más grandes investigadores de nuestro país. Y también ha hecho escuela y tiene un grupo de jóvenes investigadores que trabajan con él en microbiología molecular y en ecología de la resistencia a los eso está bien, ¿no?, que tenga un grupo para que luego sigan también su línea de trabajo y se ve que tiene pues esto, ¿no?, que tanto valoramos, que es hacer escuela, que no se quede en ti, sino que tengas tus discípulos y que la gente realmente vaya profundizando en todas las investigaciones que él desarrolla, ¿no? Es miembro de la Junta del Grupo de Microbiología Molecular de la Sociedad Española de Microbiología Molecular. Bueno, ha sido invitado por cientos de instituciones para dar conferencias y simposios, y además es revisor de las revistas más prestigiosas en el campo. En los últimos años ha estado participando activamente en esos proyectos europeos tan difíciles de conseguir y de gestionar, la Comisión Europea y en la iniciativa de programación conjunta sobre antimicrobianos. Como les decía, tendría méritos para estar hablando toda la tarde de su actividad docente, investigadora y de la divulgación científica, que es otra de los campos en los que también ha trabajado y a los que le dedica muchas horas. Esto es muy de valorar, porque muchos científicos no dedican tanto tiempo a divulgar para que llegue a la gente y él lo lleva haciendo. Seguro que a lo mejor incluso su rostro le suena de cuando el COVID, porque salió en numerosos programas, y yo cuando le veía los programas decía, qué bien, va un experto de verdad, ¿no? Y eso es muy importante, es uno de los objetivos de nuestros jueves complutenses en San Lorenzo, ¿no?, que hablen de verdad los que saben, los científicos. Así que vamos a sacrificar el resto de los méritos para que él tenga tiempo para poder contarnos en estos jueves de San Lorenzo y que organiza la Universidad Complutense a través de la Fundación, y vamos a escucharle. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí. Es un honor para nosotros y un orgullo que haya aceptado, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Muy bien. Hola. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me oís? ¿Sí? ¿Sí? Vale, fenomenal. Muy bien, qué corte, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estoy realmente muy emocionado porque creo que la Complutense salga de su universidad y realmente salga a la calle para poder explicaros a todos vosotros, profesionales, ciudadanos, compañeros, de todo, pues todas las áreas distintas en las que participa la Universidad Complutense, pues es un orgullo. Y es un orgullo para mí, por formar parte de este número de personas y científicos que van a participar también o han participado en estas jornadas. Entonces, participar en estas jornadas junto con Elenita, Juan Carlos, Mónica, Nazarío, Juan Luis, Manuel, estos son los científicos mejores que hay en el mundo, en cada uno de sus áreas. Entonces yo, de repente, no sé si debería estar aquí entre ellos, pero bueno, había que rellenar ahí un hueco y entonces pues he venido. Pero realmente me siento humillado un poco cuando veo que puedo compartir esta sala con estos compañeros que conozco y admiro tanto. Bueno, entonces espero no aburriros durante las siguientes, ya veremos cuánto tiempo, pero sí, pasad. Y bueno, voy a compartir con vosotros pues mis inquietudes sobre y lo que opino de los microorganismos, las bacterias, los antibióticos y cómo hemos llegado aquí. Y luego tendremos un tiempo, como estamos aquí en familia en El Escorial, para que me interrumpáis en cualquier momento. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, desde los más jóvenes a los mayores, me interrumpís, me levantéis la mano y hablamos todo el tiempo que queráis. Vale, bien, bueno, como sabéis, nosotros vivimos en un sitio de estos, a una de estas galaxias, pero básicamente vivimos aquí en la Tierra. En la Tierra es el único planeta que conocemos donde tenemos vida. ¿Qué vida tenemos? Esta vida. Más o menos el 15 de noviembre del 2022 pasamos a ser 8.000 millones de personas en la Tierra. 8.000 millones de personas en la Tierra. Y cuando empezamos a ser 8.000 millones de personas en la Tierra, nosotros nos imaginamos esto y vemos, fíjate, de repente ha habido aquí un crecimiento exponencial de la población de los seres humanos, más o menos en esta época. ¿Lo veis aquí? Esto me molesta.
Sí, sí, como el punto, así. Y como veis aquí, hemos crecido mucho aquí, pero aquí ha habido un momento que hemos crecido y hemos decrecido un poquito. ¿Lo veis aquí? Como la cantidad de seres humanos, es el único momento en la historia de la humanidad donde ha decrecido la población de seres humanos, es aquí. ¿Por qué ha decrecido la población de seres humanos aquí? ¿Qué pasó? Mucho antes. No, mucho antes que la primera. Las guerras no han hecho prácticamente nada comparado con lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué ha ocurrido aquí? Peste. Una sola bacteria se difundió por el mundo entero, sobre todo por Europa, y mató a más de 300 millones de personas. 300 millones de personas, una sola bacteria que se hizo fuerte y se expandió por el mundo. Es decir, el mensaje es, una sola bacteria fuera de control es peligrosa, como veis lo que hizo. Luego vamos a seguir, he incluido en la presentación algunas imágenes que he diseñado con inteligencia artificial. No sirve de nada, pero te hace sentir así como muy guay, como muy moderno. Entonces, con eso me vale. Entonces, esta figura es la importante y luego en la inteligencia artificial me hizo como esta cosita así, bueno, que parece así como muy, muy moderna. Cuando le dije población, seres humanos, tierra, etcétera. Entonces, como veis, aquí bajó por una bacteria, aquí subió. ¿Por qué ha subido tanto aquí la cantidad de seres humanos que somos aquí de repente? Pues porque hemos descubierto un montón de cosas. Ahora lo veremos. Cuando hablamos de los seres humanos, antes de eso, cuando hablamos fíjate cuántos somos, que somos 8.000 millones de personas, parece que somos como importantes, no estamos en la Tierra, somos 8.000 millones de personas, qué bien. Sin embargo, cada persona de estas no viene sola, cada persona de estas está externa e internamente completamente colonizada por bacterias. Somos todo bacterias por fuera y todo bacterias por dentro. ¿Cuántas bacterias nos colonizan? Por cada gramo de contenido intestinal nuestro, cada gramo de contenido intestinal, hay tantas bacterias como seres humanos en toda la Tierra. Un gramo, 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones, 8.000 millones, cada uno de nosotros. Y no solamente de cada uno de nosotros, sino también de cada uno de nuestros animalitos. Cada animal en la Tierra está interna y externamente colonizado con miles y miles de millones de bacterias. Y no solamente eso, sino que las bacterias han sido capaces de colonizar todos los ecosistemas de la Tierra. No hay ningún ecosistema en la Tierra, ni la Antártida, ni dentro de un volcán, hay esporas que sobreviven a 5.000 grados. Y todos los ecosistemas están completamente llenos de bacterias y cada animalito de todos estos ecosistemas está externa e internamente completamente colonizado por bacterias. Así que cuando pensamos en la vida en la Tierra, nosotros no somos nada. Los importantes realmente son las bacterias. Nada hay más en seres vivos en la Tierra que bacterias. Así que a partir de ahora cambiamos nuestra mentalidad y son ellas realmente las que dominan la Tierra en el mundo. Y se han sido capaces de adaptarse a todos los distintos ecosistemas, al intestino de una hormiga, al fondo del mar, a esto. Esta capacidad la han desarrollado durante mucho tiempo. ¿Cómo han colonizado las bacterias todos estos ecosistemas? No pacíficamente, no pacíficamente. Lo siento, la vida en la Tierra es así. No pacíficamente. Así que unas y otras han estado peleándose constantemente desde que hay vida en la Tierra a base de producir moléculas y sustancias que inhiben el crecimiento de otras. ¿Qué moléculas? Básicamente antibióticos. O sea que las bacterias han aprendido a utilizar antibióticos para cargarse a los otros chulos del barrio que quieren comerse aquí esta manzanita con esta, y estas de aquí llevan millones de años también enfrentándose a ese antibiótico. Es decir, que desde hace millones de años tenemos bacterias que producen antibióticos, microorganismos, y bacterias que están intentando defenderse de esos antibióticos. Y algunas lo consiguen, porque veis estos puntitos de aquí, estos son pequeñas bacterias, pequeños mutantes que han conseguido, de estas, que consiguen resistir un poquito ese antibiótico. O sea que la lucha antibióticos y bacterias que quieren resistir al antibiótico forma parte de la vida en la Tierra, es un fenómeno supernatural. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo? Pues más o menos desde que hay vida en la Tierra. La Tierra existe más o menos desde hace 4.000 millones de años, desde hace 3.500 millones de años hay vida. 3.500 millones de años tenemos la lucha antibióticos y bacterias que resisten a los antibióticos en la Tierra. Y nosotros llevamos aquí, os lo dirá Arzuaga mejor que yo, unos 200.000 años aproximadamente, dependiendo de quién cojas, ¿vale? Así que llevamos muy poco tiempo. Y de hecho, hemos encontrado en el intestino de mamuts
bacterias y bacterias resistentes a los antibióticos y genes de resistencia a antibióticos en las bacterias del intestino de los mamuts, porque allí tenían en su intestino bacterias y hongos que producen tetraciclina, estreptomicina, etcétera, y genes y bacterias que son capaces de resistir a esos antibióticos. ¿Me seguís? O sea que todo este fenómeno de resistencia es un fenómeno supernatural que forma parte de la historia de la Tierra. Pero sin embargo, todo cambió cuando Fleming se dio cuenta de esto. Esto es una placa donde crecen bacterias. Y él trabajaba con esta bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Trabajaba con esta bacteria. Y a todos los microbiólogos que trabajaban, de vez en cuando se le contaminaban las placas con hongos, que los hongos están aquí pululando por todas partes, y se le contaminó. Todos los microbiólogos, antes que Fleming, cuando se les contaminaba una placa, decían, me cachis, por no decir otra cosa, ya cáspita, se me ha contaminado esto, entonces tiraban la placa, porque ellos estaban interesados en el Staphylococcus aureus y que no se le mezclara sus Staphylococcus aureus con los que trabajaba con esta mierdecilla que se ha quedado ahí. Pero como era muy descuidado en el laboratorio, a mí me mola eso, se fue de veraneo y cuando volvió en septiembre sus placas estaban así. Y en lugar de tirarlas, hizo esta super observación. Dijo, parece que mis Staphylococcus aureus, cerca de esta cosa que me ha caído aquí, crecen mucho peor. Parece que esta cosa les incordia. A lo mejor debería dejar de trabajar con el Staphylococcus aureus y tendría que empezar a trabajar con este bicho, que no sé ni cómo se llama, que me ha caído aquí de casualidad durante el veraneo, cuando yo estaba en Benidorm de vacaciones. Pues no sé dónde va Fleming de vacaciones. Pero de repente dijo, joder, voy a identificar este hongo de aquí, voy a ver qué produce, porque a lo mejor produce algo que mole. Y entonces así es como cambió la historia de la humanidad y descubrió la penicilina. Porque esto luego lo identificó, se lo dio a unos amigos que sabían, dijo, se llama penicillium, tal, no sé cuánto. Y aquí a partir de aquí empezó el aislamiento de la penicilina y la revolución de la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha cambiado con el descubrimiento de los antibióticos. Y mi opinión, y espero que a partir de hoy la de todos vosotros, que el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad es el descubrimiento de los antibióticos, que ha cambiado todo. ¿Os acordáis de ese crecimiento exponencial de los seres humanos, tan no sé cuánto? Eso es porque Fleming descubrió los antibióticos y empezamos a controlar a las bacterias. Eso para nosotros. Para otros científicos de fuera hay dos motivos más. ¿Qué otras dos cosas han ayudado a ese crecimiento exponencial de los seres humanos? La potabilización del agua. La potabilización del agua ha sido súper importante. Y hay una más. Ahí la has dado. ¿Quién ha sido? Ay, muy bien. ¿Tu nombre? Muy bien, Marta. Se nota que soy profesor. Muy bien, Marta. Las vacunas también. Entre las vacunas y la potabilización del agua y los antibióticos es como hemos creado este desastre, porque ahora somos un montón de gente. La pregunta filosófica es que si a lo mejor Fleming no tenía que haber existido. Y a lo mejor teníamos que haber seguido siendo muy pocos seres humanos en la Tierra y tendríamos un equilibrio con la Tierra estupendo. Esa es una charla filosófica. Gracias a nuestro éxito sanitario, hemos creado el superproblema de la superpoblación. Pero si se hubieran muerto como se morían antes, 1 de cada 5 niños que nacen y 1 de cada 5 mujeres que paren, a lo mejor tendríamos ahí un equilibrio con la Tierra estupendo. A lo mejor no teníamos que haber tenido tanto éxito en sanidad, pero no vamos a hablar de eso. ¿Quién decide ahora quién sobra? Claro, algunos sobran, pero se me ocurren algunos, pero no voy a decir nadie. Entonces, como empezamos a controlar las bacterias, surgió toda la cirugía moderna, nuestra Superorganización Nacional de Trasplantes, que tenemos la mejor Organización Nacional de Trasplantes del mundo, como sabéis muy bien. Todos los trasplantes, todas las cirugías, todas las medicinas se puede hacer solamente porque controlamos a las bacterias. Los quirófanos no son estériles. Abres un paciente y caen ahí millones de bacterias, pero como damos antibióticos al paciente, esas se controlan, ¿de acuerdo? Así que toda la cirugía y toda la medicina se debe a esto. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué empezamos a hacer después? Pues igual que le pasó a Fleming, casi como por azar, que se le cayó ahí el hongo dentro de la bacteria, todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Dijo, me voy ahí fuera al parque me voy cogiendo bacterias del medio ambiente, de un charco, del Amazonas, de tal, y a ver qué producen, y lo fue enfrentando, y así es como hemos descubierto todos los antibióticos que conocemos actualmente.
vienen bichitos que vienen de ahí fuera y que al final acaban matando las bacterias. Uno conocido, por ejemplo, es la streptomicina. La penicilina no mata a la tuberculosis, y la tuberculosis era una enfermedad muy importante. Pero pocos años después, Waxman, que estuvo en España, hizo una fábrica aquí en España, antibióticos, en León, y le dieron también el premio Nobel. Simplemente lo que cogió es bacterias de fuera y vio que la streptomicina, primer antibiótico contra la tuberculosis. Entonces, así descubrimos, en la época dorada del descubrimiento de los antibióticos, todos los antibióticos que conocemos actualmente. Y luego, más o menos, en los años 70-80, había un superávit de antibióticos, ¿vale? Había suficientes antibióticos en el mercado. O sea, para cada patología, pues cada prescriptor podía elegir entre 4 o 5 antibióticos distintos para curar a un paciente, y todos funcionaban perfectamente. Entonces, pues la industria dijo, pues hombre, pues ya hemos hecho nuestra labor, hay un montón de antibióticos y muchas más enfermedades que tenemos que curar. Por ejemplo, en esta época, en los años 80, la pandemia del HIV. Aquí teníamos una superpandemia del SIDA que mataba a muchísimas personas y no había ningún fármaco, ni ninguna vacuna, ni nada que pudiera con ellas. Entonces la industria farmacéutica se centró en ese tipo de moléculas, por ejemplo, hizo bien, porque hoy día la expectativa de vida de un paciente con SIDA es la misma que la de un paciente que no haya tenido SIDA nunca, y eso en los años 80 era completamente inimaginable, porque la gente se moría constantemente. Yo no había nacido, pero esta gente tan mayor sí, pero yo lo he visto en las películas, lo he visto, que entonces, gracias a eso, pues hoy día el HIV no es un problema, pero al haber estado utilizando todos estos antibióticos durante todo este tiempo, y las bacterias, como hemos visto al principio, que se adaptan tan bien a todo, hoy día lo que tenemos es un montón de bacterias resistentes que se han acostumbrado a todos estos antibióticos, que llevamos utilizando los mismos antibióticos todo este tiempo. Llevamos 30 años sin descubrir ningún nuevo antibiótico. Ese es el problema que tenemos hoy día. ¿Me seguís? Bien. Entonces, como tenemos un problema de resistencia a antibióticos y no tenemos antibióticos, pensaréis, esto ya alguien se habrá dado cuenta y estaremos desarrollando un montón de antibióticos nuevos. Y esta es una lista que hacemos en la Organización Mundial de la Salud. Son las bacterias que a más personas matan en nuestros hospitales, ¿vale? Estas Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacterias y tal. Y cuando nosotros hemos hecho un análisis para ver si estamos desarrollando realmente antibióticos contra estas bacterias, y la realidad es que no. No estamos desarrollando ningún antibiótico contra estas bacterias que matan a tantas personas. Y cuando vemos quién está intentando descubrir antibióticos, vemos que principalmente es Estados Unidos, pero quiero que os fijéis en esto. Estos son empresas... la pantalla táctil es muy moderna. Estos son empresas privadas, y estos son empresas privadas de más de 500 habitantes. ¿Alguien ve aquí una barrita? No hay ninguna empresa en el mundo de más de 500 habitantes, de más de 500 trabajadores, he dicho habitantes varias veces, ¿no? Es que a veces los trabajadores están esclavizados en las fábricas. Entonces, de más de 500 trabajadores que esté desarrollando antibióticos hoy día. La gran industria farmacéutica ha abandonado completamente el descubrimiento de los antibióticos. No hay ninguna empresa haciendo eso. ¿Por qué? Porque no es rentable. No es rentable. Es decir, las empresas farmacéuticas no son ONGs. Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar un fármaco, cualquiera de nosotros, decimos, vale, más o menos vamos a tardar 12 años en hacer un nuevo antibiótico, o cualquier molécula. Podemos desarrollar una molécula contra el colesterol, otra contra la calvicie, otra con el cáncer, y un antibiótico. Si desarrollo un antibiótico, dentro de 12 años, en cuanto se empiece a utilizar demasiado, las bacterias se hacen resistentes enseguida al antibiótico. Digo, no me la juego mucho. Voy a hacer otra cosa que venda un montón de moléculas, que me haga supermillonario, que gane dinero, donde voy a perder dinero. Y por eso mismo han abandonado completamente. Es decir, el mercado, la ley del mercado, tal y como la conocemos, que es vendo muchas pastillas, gano suficiente dinero, está rota con los antibióticos. Y hemos confiado muchas veces en que todavía hubiera alguna empresa grande que se metiera entre los antibióticos, entendiendo el problema que es para la humanidad, y no hemos convencido a nadie. No funciona. Por lo tanto, bueno, nos ha costado mucho tiempo, pero ahora ya, desde mayo del 2023, ya os doy la última noticia, hemos convencido a las autoridades públicas de la Unión Europea en que hay que incentivar a la industria para que desarrolle antibióticos. O sea, no puedes decirle, tú eliges, sino hay que decirle, oye, que nos hacen falta. Y se está muriendo mucha gente en nuestros hospitales, ahora veremos cuánta, pero más o menos 23.000 personas mueren en España por la resistencia a los antibióticos cada año, y necesitamos que se curarían con un antibiótico nuevo. Y sin embargo, no lo tenemos.
pues estoy dispuesto a poner en un bote 10 millones de euros para que se desarrolle un nuevo antibiótico. Italia otros 10, Alemania otros 10, ponemos un bote juntitos y el primero que saca un antibiótico nuevo al mercado contra esas bacterias tan importantes, pues se lo damos. Le decimos, tío, muchas gracias. ¿Vale? Algo parecido con la vacuna con COVID, pasó algo parecido. ¿Quién quiere hacer una vacuna con COVID? Nadie. Espérate. Pero en cuanto saques una te voy a comprar 300 millones de dosis. Y dice, chaval, ya es otra cosa. Y en un añito ahí tuvimos de todo. O sea que el incentivo funciona. Y ahora estamos en esta situación de emergencia que realmente funciona. Entonces, ya tuvimos una reunión con Farmaindustria, etcétera, y ahora, el 10 de abril del 2024, o sea, hace muy pocos días, se ha aprobado ya por la Unión Europea por primera vez este mecanismo de incentivo público por parte de la Unión Europea a una industria farmacéutica para que desarrolle antibióticos, lo cual yo creo que nos va a salvar. Todavía tenemos que negociar con los países qué tipo de incentivo, y hay muchos. Puedes decirle a una empresa, te voy a dar 300 millones de euros y punto. Puedes decirle, mira, no tengo tanto dinero, pero puedo hacer, estratégicamente puedo hacer algo. Puedo extenderte la patente de la molécula que tú quieras. No hace falta que sea de este antibiótico con el que no ganas mucho dinero, pero si tienes un oncológico con el que ganas muchísimo dinero, te extiendo la patente 3 añitos más y con eso vas a ganar un montón de dinero. Entonces, hay muchas formas de intentar compensar o estimular a la industria para que se metan antibióticos. Y es justo lo que vamos a negociar ahora. Esto es justo lo último y lo más nuevo. Pequeño inciso, cuando hablamos de resistencia a antibióticos, antimicrobianos, etcétera, etcétera, en la OMS hemos incluido ya los hongos, porque los hongos también producen enfermedad, cándida, tal, a lo mejor os suena, y también utilizamos antifúngicos y también acaban haciendo resistentes a ellos, pues son como microorganismos como cualquier otro. Yo en general voy a utilizar ahora la palabra siempre antibióticos, etcétera, y la palabra correcta sería antimicrobianos, contra todos los microbios, y que actúan contra hongos, contra bacterias, y antibióticos son solamente productos naturales que actúan contra bacterias. Bueno, pero que sepáis que también estamos incluyendo a estos. Entonces piensas, vale, no tenemos antibióticos, ni estamos desarrollando antibióticos nuevos, pero la mejor forma de luchar contra una enfermedad es vacunarse. Seguro que estamos desarrollando un montón de vacunas contra las bacterias estas que más personas están matando en el mundo. Acordaos, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacterias. Y en otro informe que hemos hecho en la OMS hace poco, resulta que tenemos aquí Enterobacterias, Acinetobacter y Pseudomonas. Contra ninguna de estas bacterias estamos ni siquiera desarrollando vacunas. O sea que no estamos perdiendo completamente la batalla contra esas bacterias súper resistentes a antibióticos que nos están matando en nuestros hospitales. Bueno, entonces Fleming descubrió los antibióticos y los antibióticos los empezamos a usar en humanos, en animales y parte del medio ambiente, porque algunas enfermedades bacterianas también matan y afectan a los vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, dos cosas importantes que todo el mundo piensa, mucha gente piensa y que tenemos que ahora mismo que aclarar. Primero, cuando hablamos de antibióticos en animalitos, mucha gente piensa, claro, hay que controlarlo porque luego el filete está lleno de antibiótico. Eso es muy típico. La gente dice, todavía antes incluso se decía, no, ¿para qué te tomas un antibiótico? Tómate un filete de pollo y con eso te pasan las anginas, que lo he oído yo, se lo he oído a mis padres, pero hace poco se lo he oído a un amigo mío. Pediatra, yo se te va la olla. Así que claramente hay que aclarar. Cuando hablamos de antibióticos en animales, cada antibiótico y cada medicamento que se le da a un animalito está asociado a un periodo de supresión. O sea, hay que esperar X días para que se metabolice ese antibiótico o ese medicamento, de igual cual se le dé, que se limpien sus tejidos y sus organismos, o los huevos o la leche que dan, de ese medicamento, y solamente entonces puede pasar la circulación y se puede comer. ¿De acuerdo? Todos los medicamentos. Y eso está súper controlado. Hay una red nacional de veterinarios que está mirando constantemente en los mataderos si quedan residuos de antibióticos o no, en los supermercados si hay residuos de antibióticos o no. O sea que está súper controlado. No estamos comiendo antibióticos con nuestros alimentos. En Europa, en India, en África, en Latinoamérica, es un cachondeo, para entendernos. Es decir, que está ahí el ganadero con sus vaquitas y no sé cuántos, y dice, mañana van al matadero, y dice, bueno, dales un chute de tetraciclina, esta no se me vayan a poner malas esta noche, y entonces se van ahí cargadas, o sea que esto es en Europa, donde es súper controlado. En otros países del mundo la seguridad alimentaria es menor y no se controla tanto, ¿de acuerdo? Pero en España, 100%. Y luego hay otra creencia, o que no es tanto creencia, o sea, realmente, que es que, no, se dan antibióticos a los animalitos porque engordan mucho y más rápido, lo habréis oído también. Y es cierto, los animalitos y los seres humanos, con bajas dosis de antibiótico durante su vida, engordan más y mejor. De hecho, se propuso una vez
en África dar antibióticos, pocas dosis de antibióticos a los niños para que aprovecharan mejor los pocos alimentos que tenían y crecieran y se desarrollaran mejor. O sea que eso funciona. Bajas dosis de antibiótico durante toda tu vida hace que te engordes más, pero en músculo y en todo. Un 30% más creces. Pero esta medida está 100% prohibida y perseguida en la Unión Europea desde enero del 2006 y súper perseguida. Pero no en todo el mundo. Los antibióticos como promotores de crecimiento todavía hay algunos países donde se utilizan. En China, en algunos países, en la India lo acabo de quitar hace poco tiempo, pero en algunos sitios se utiliza. Nace el animalito, le dan un poquito de antibiótico así como con el desayuno, un poquito todos los días, y engordan mejor. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo hemos prohibido en el 2019. O sea que tampoco os creéis que nos ha costado un montón porque la industria ahí es muy fuerte y solamente en el 2019 hemos conseguido que eliminen los antibióticos que utilizamos en medicina humana como promotores de crecimiento. O sea, las cefalosporinas y tal se daban ahí como promotores de crecimiento. O sea que no es tan fácil convencer a toda esta industria. Pero como veis, esto está totalmente conseguido. Y la realidad es que el mundo está lleno de antibióticos. Usamos antibióticos en seres humanos, en los animalitos. Los antibióticos pasan luego por la orina y por las heces al medio ambiente, a las aguas residuales, las bacterias también pasan y el mundo está lleno de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos. Eso es un hecho. Y como os decía, la resistencia esa no es que esté ahí. Digo, fíjate, está ahí la resistencia. No, la resistencia directamente nos afecta y mata a personas. Mata 10 veces más personas que los accidentes de tráfico. Que son una tragedia, evidentemente, pero que nos mata y cada vez a gente más joven. Y en el mundo es responsable de más de 1,2 millones de muertes al año. O sea, sumando más que SIDA y que malaria, etcétera, etcétera. Sumando todo junto, muchas de las personas se mueren porque las bacterias son completamente resistentes a los antibióticos. Es como si fuera agua, no les afecta absolutamente nada. ¿Cómo funciona esto de la resistencia a los antibióticos? Pues tampoco es tan complicado de entender. Esta adaptación, las bacterias, como hay un montón, acordaos que hay un montón, van cambiando, según se van multiplicando, van mutando, van haciendo como experimentos, jugando a la lotería, diciendo yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar esto. Van cambiando al azar distintas partes de su genoma y luego, cuando usamos antibióticos, la que por casualidad tiene una mutación que le permite crecer con el antibiótico, crece y coloniza ese ecosistema. Pues está encantada que el antibiótico es la única que puede crecer y coloniza todo el ecosistema. Y además de eso, es que las bacterias son capaces de intercambiarse genes de unas a otras. Intercambiarse genes de unas a otras. O sea, es como si nosotros hiciéramos así, pim, y nos intercambiamos genes, ¿no? O sea, yo no tengo gafas, y este señor no tiene gafas, pues hace así, me pasa su vista estupenda, y yo hago así y ya os veo estupendamente. Molaría, ¿no? No solamente eso, sino que se transmiten las cosas que aprenden. Es decir, que solamente viniendo aquí, sin escucharme, os paso los genes de lo que sé de microbiología y entonces ya lo captáis y ya con eso ya tenemos todo lo mismo de microbiología y de todo lo que sepáis, que no sé si sabéis algo, pero yo de microbiología, sí. Entonces, saldría de aquí, si fuéramos bacterias en un intestino, la bacteria con la combinación de todo lo que nosotros hemos aprendido en toda nuestra vida, junto, cada uno dentro de cada uno de nosotros. O sea, así es como evolucionan las bacterias a toda velocidad, para que os hagáis la idea de la capacidad evolutiva, ¿no? Tú, en cambio, tienes un niño y tienes que vacunarle otra vez entero, tardar 20 años en tener un hijo, o sea, es un follón. Tienes que conocer a alguien del sexo opuesto, tienes que enamorarte, tienes que casarte, tienes que convencerle, ves, estamos un niño, hasta luego, 20 o 30 años, un niño, tío. Intercambiar tus genes con alguien de nuestra especie, mientras que las bacterias constantemente, no voy a hacer ningún chiste más, pero lo comparten ahí, y entonces es una maravilla su capacidad evolutiva porque lo comparten todo el rato, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, efectivamente, las bacterias se transmiten así por este tubito estos genes de resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, cada vez que usamos un antibiótico, ya sea en un animalito o en una persona, las bacterias se hacen resistentes a esos antibióticos y en cuanto vienen otras bacterias, enseguida les pasan esos genes de resistencia a antibióticos a esas bacterias nuevas. Por eso es malo tomarse siempre antibióticos en general, porque haces que las bacterias de tu intestino tengan esos genes de resistencia a los antibióticos y luego se las pasan a otras bacterias en cualquier lado. Entonces, por eso se transmite tanto. Para que veáis, yo creo que os voy a poner esto, no estoy 100% seguro, pero os lo voy a poner. Este es un experimento que hizo mi amigo Roy Kishoni cuando estaba en Harvard. Ahora está en Tel Aviv, de hecho. Entonces hizo una placa aquí donde crecen las bacterias, para que veáis esto, ¿vale? Donde crecen las bacterias. Una placa rectangular más o menos de 1 metro por 70 centímetros. Entonces aquí es donde crecen las bacterias. Ya habéis visto antes como Fleming, placa de Fleming que tenía esa redonda, pues hizo una macroplaca y puso 0 antibiótico aquí. Y aquí un poco más de antibiótico, aquí 10 veces más antibiótico, 100 veces más antibiótico y 1000 veces más antibiótico que aquí. ¿Vale? Para hacer este experimento
Y puso aquí bacterias sensibles al antibiótico completamente, que no resisten al antibiótico para nada. Y las puso ahí para ver qué pasaba. Como os he dicho, como las bacterias son flipantes y quieren siempre conquistar toda la Tierra, pues aquí miles de millones de bacterias crecieron aquí y allí. Miles de millones, miles de millones. Y de repente de una dice, fíjate, he mutado ya lo suficiente como para crecer en este antibiótico y empieza a conquistar este ecosistema que tiene un poquito de antibiótico, ¿lo veis? Y algunas de estas mutaciones no son buenas. Fíjate, está mutado algo pero que no les sirve para mucho. Pero otras bacterias mutan para que luego se acumule otra mutación y puedan crecer ya en 10 veces más antibiótico que la primera. ¿Lo veis? Y de allí hay algunas bacterias que surgen, en las que surge otra mutación y ya pueden crecer en 100 veces más antibiótico que la bacteria primera. Y entonces están encantadas. ¿Veis cómo se expanden totalmente? Porque en cuanto tienen forma, las bacterias son maravillosas, entonces quieren enseguida colonizar este ecosistema y enseguida acaban creciendo bacterias que crecen en 1000 veces más concentración que esta bacteria original. La clave de este experimento es que este experimento dura 12 días. Entonces, en 12 días, nos podemos imaginar pacientes en tratamiento, etcétera, en hospitales, en cualquier sitio, en 12 días las bacterias pasan de ser completamente sensibles a los antibióticos a que ser completamente resistentes a los antibióticos. Es solamente mutando su genoma. Imaginaos encima, esos genes fluyen de un sitio a otro, lo pueden captar de otro sitio, o sea que mientras nosotros estamos aquí pensando, debatiendo sobre la resistencia a los antibióticos, ya hay bacterias haciéndose resistentes a los antibióticos por todas partes. Bueno, entonces, en general en Europa somos más o menos conscientes de que el problema de resistencia a los antibióticos es un problema y por lo tanto estamos medio controlando el uso de antibióticos en seres humanos e intentando reducir al máximo el uso de antibióticos en animalitos. Porque efectivamente los animales enferman, pero a veces, de vez en cuando hay que tratarlos y hay que usar los mínimos antibióticos posibles. Sí. Claro, es de lo que estoy hablando, es de lo que estoy hablando. El uso de antibióticos en animales. Y de hecho, te voy a dar un dato si lo quieres. Desde el año 2014 en España se ha reducido un 70%, en España, esto es Europa, se ha reducido un 70% el consumo de antibióticos en animales. Y en seres humanos lo hemos reducido un 17%. ¿Vale? O sea que sí, lo estamos intentando reducir, efectivamente. ¿Vale? Sin embargo, en el mundo está aumentando el consumo de antibióticos, porque sobre todo en países en vías al desarrollo. Es decir, en África estamos construyendo hospitales, en Latinoamérica estamos construyendo hospitales, en el sudeste asiático cada vez hay más dinero, cada vez hay más acceso a la salud y por lo tanto estamos usando cada vez más antibióticos. Y esos genes de resistencia a antibióticos, en cuanto surgen en un sitio del mundo, se diseminan por el mundo entero. Así que es un problema porque cada usar más antibióticos cada vez tenemos más resistencias. Pregunta entonces, ¿qué podemos hacer para preservar la utilización de los antibióticos? Que tenemos pocos antibióticos y nos quedan pocos antibióticos. Pues la clave está, este es el segundo mensaje importantísimo de hoy, trabajar desde la perspectiva de una salud o de One Health. ¿Qué es una salud o One Health? Es el concepto por el cual nos damos cuenta de que la salud del ser humano, la salud de los animales y la salud del medio ambiente está completamente interconectada y está asociada a la sostenibilidad del planeta. Entonces, de nada sirve que yo diga en un hospital, chicos, vamos a controlar los antibióticos, mientras que se los den a saco en cerditos y en gallinas. Y al revés. De nada sirve que digamos, oye, que en cerditos hay que utilizarlo poco y en los hospitales y en las farmacias y en la sociedad utilicemos los antibióticos a saco. Entonces nos tenemos que poner todos de acuerdo para entre todos utilizar la estrategia de One Health, o sea, de una salud, para controlar el consumo de antibióticos, porque como os he dicho, los antibióticos los usamos en humanos, en animales de compañía, en animales de producción de alimentos, las bacterias de estos pueden pasar a los alimentos, no los antibióticos, ¿os acordáis? En Europa pasan a las heces, los humanos tienen aguas residuales y todo esto, fluyen, las bacterias fluyen ahí entre humanos, animales y medio ambiente constantemente. Por eso tenemos que utilizar y estamos utilizando una estrategia de One Health para luchar contra esto, que es esta imagen que ya os he dicho que iba a meter ahí como con calzador, que no aporta nada, pero que me parece monísima. Entonces vemos aquí la bacteria, todo fluyendo, a mí me encanta.
Bueno, entonces esto es un poco lo que nos demuestra que tenemos que usar antibióticos en animalitos. No podemos decir, pues qué fácil, vamos a prohibirlo. No, porque los animalitos se enferman también tienen una conjuntivitis purulenta. Esté como esté, y tenemos niños que criamos en nuestros apartamentos semiestériles ahí en la ciudad. Toma, vamos a esterilizar el chupete. Y enferman de enfermedades bacterianas normales, pues a los animales les pasa igual. O sea que cuando enferman hay que usar antibióticos y eso es evidente, ¿vale? Sin embargo, nos ha costado un poquito trabajar de esta forma conjunta de One Health con el tiempo, en resistencia a antibióticos, en el mundo en general. Nos ha costado porque estábamos, cuando decíamos, vamos a trabajar todos juntos, el farmacéutico, le decíamos al farmacéutico, tú estás dando muchos antibióticos sin receta, deberías darlos menos. Y dice el farmacéutico, ya, pero es que el pediatra no tiene ni idea de recetar, está dando aquí a diestro sin esto antibióticos y me viene aquí gente con unos flemones, con un tal, que le tengo que dar un antibiótico. Y llega el médico y dice, ya, pero es que los veterinarios están usando un montón de antibióticos en sus animales, yo paso de hacer algo. Estábamos todo el día unos para que unos hicieran algo, los otros actuaran. Eso en inglés se denomina the blame game, el juego como de las acusaciones. Y eso se acabó más o menos en el año 2000, donde hemos empezado a trabajar desde la perspectiva de One Health. Si no trabajamos desde la perspectiva de One Health y desde nada, para el año 2050 la previsión es que 10 millones de personas van a morir por la resistencia a los antibióticos. O sea, va a ser la primera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo está la resistencia a los antibióticos? Fatal. Como veis, son estos mapas que hacemos de bacterias resistentes a antibióticos en nuestros hospitales, y estos, por ejemplo, E. coli y fluoroquinolonas, bueno, un ejemplo, y vemos que está absolutamente fuera de control, no solamente aquí, sino también en Latinoamérica, que tenemos unos niveles de resistencia, pues que la mitad de las bacterias, o más de la mitad de las bacterias, son completamente resistentes a cefalosporina de tercera generación o carbapenemas, antibióticos de último recurso. Antes habéis mencionado el COVID. ¿Qué ha hecho el COVID? Ha empeorado un montón la situación. Porque desde que apareció el COVID empezamos a utilizar un montón de antibióticos más, y no solamente aquí, sino también en Asia, en Latinoamérica. Entonces hemos acelerado el problema de la resistencia a los antibióticos porque se han utilizado más antibióticos. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? Vale. Entonces, por eso mismo, bueno, me salto alguna para no aburriros, por eso mismo, con este concepto de One Health, al final se ha impuesto en el mundo, y desde el 22 de mayo del 22 la OMS ya no trabaja junta. Nosotros ya no trabajamos solos, trabajamos junto con la FAO, con la Organización Mundial de Sanidad Animal y con el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas. Esto se llama el cuadripartito, esto tenéis que saberlo. O sea, trabajamos todos en el mundo ya bajo el cuadripartito, porque todos sabemos que el medio ambiente influye, ¿os acordáis, no? ¿Qué importa? Un virus en un murciélago en China, tío, ¿a qué le importa? ¿A qué le importa? Y resulta que les afecta un montón. O sea que es importante saber qué circula en el medio ambiente, qué circula lejos, qué circula en los animalitos, para saber qué nos puede... Como estamos ahora con la influenza. Estamos diciendo, la influenza aviar, oye, aviar, pero si se adapta a la vaquita y luego se adapta a un ganadero en Rusia, y un ganadero, pues a lo mejor no tiene importancia, pero a lo mejor sí. A lo mejor esa cepa luego se acaba diseminando. Bueno, y por eso, para concienciar de todo este problema, todos los 18 de noviembre de cada año, la semana del 18 de noviembre de cada año, en la OMS celebramos la Semana Mundial de la Resistencia a los Antibióticos. Es muy importante. Y en España, desde el 2014, hay un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos. Hay un plan que lo lleva la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta gente, Chus, Cristina y Antonio, trabajan en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y llevan, por lo tanto, este programa para utilizar mejor los antibióticos en animalitos, mejor en seres humanos, y además financian y me ayudan a hacer el curso de Venablo del Escorial, que os voy a anunciar ahora luego, que hacemos de resistencia a antibióticos y de One Health, que hacemos el día 3, 4 y 5 de julio. Tengo el cartel por ahí. Entonces, estos me ayudan porque tenemos que difundir qué pasa con la resistencia a los antibióticos. Entonces vosotros preguntaréis, ya bueno, a lo mejor usar antibióticos en los animalitos, yo tampoco he tocado muchas vacas en los últimos 6 meses, esto puede ser. Y sin embargo, en algunos países del mundo, el contacto animales-seres humanos es muy estrecho. Lo veis en el sudeste asiático, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho el uso de antibióticos en animales, porque esas resistencias pasan directamente al ser humano, porque la convivencia de animales y seres humanos es muy estrecha. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Qué ocurre en Europa? Esto. ¿Qué han hecho las mascotas? Oh, chica lista. Vale. Que la mitad de los europeos tiene una mascota. ¿Es un problema? No lo sabemos, pero tenemos que estudiarlo. Sí os puedo adelantar algo que hemos visto en nosotros hace poco tiempo.
y es que tenemos bacterias intrahospitalarias, o sea, bacterias de nuestras UCIs, de nuestros hospitales españoles, en animalitos, en perritos y en gatos en Madrid. Entonces eso nos dio la idea de que a lo mejor estás en tu hospital, sales de tu hospital, estás curado, pero eres portador todavía de las bacterias del hospital. Y llegas a tu casita y dices, hola, Pipo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y le das 2 besos a tu abuelita y diseminas, y estamos viendo un poquito, estudiando cómo las bacterias intrahospitalarias a lo mejor se están diseminando por la sociedad así. Sale el paciente, esta sí que mola, paciente del hospital y las bacterias no se quedan en el hospital. Este es el concepto de One Health que decía antes. El primer proyecto de Europa y del mundo de este tipo lo coordinamos desde la Complutense. Fue en el año 2005 el primer proyecto de One Health que había. Y es porque y el proyecto lo titulé Búsqueda de bacterias hospitalarias en animales y el medio ambiente. Y la gente decía, pero esas son bacterias hospitalarias, y ya, tío, y efectivamente las encontramos fuera, y con eso hemos contribuido un poco a este concepto de One Health que se maneja en el mundo, porque efectivamente la gente sale fuera y se va a visitar a su familia, a acariciar a sus perritos, a no sé cuánto está. Entonces estamos viendo cómo las bacterias hospitalarias a lo mejor se diseminan por la sociedad más de lo que nosotros pensamos. Por eso es importante conocer muy bien ese movimiento y esa transmisión de bacterias que tenemos. Y como último ejemplo que os voy a poner, ¿qué ocurre también en los países en vías en desarrollo? Pues como ya se ha comentado antes, yo trabajo un montón en Ghana y he trabajado mucho. Bueno, esto es un pequeño inciso que os voy a poner. Creo que tenemos mucha suerte de haber nacido o de estar viviendo en este ecosistema que tenemos en España, con nuestro sistema sanitario, con nuestra seguridad, con nuestro, o sea, realmente es un auténtico lujo cuando uno ve el mundo. Entonces creo que tenemos una responsabilidad de intentar, dentro de nuestras vidas, es súper lujo, creo que deberíamos intentar invertir un mínimo de tiempo de nuestras vidas en ayudar a la gente que está menos favorecida. Yo lo he incorporado a mi trabajo y lo hago en África, pero creo que también aquí a 100 metros hay una familia de inmigrantes nueva que no hablan español, creo que y aquí se les podría enseñar. A 200 metros de aquí hay unos ancianos que están viviendo solos y que nadie les va a visitar y que vosotros dos podéis ir a visitarles y arreglarles el día. O sea, cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces creo que debemos invertir un poquito en ayudar a los demás. Nosotros lo hacemos en África y entonces pues llevamos microbiología, hemos creado varios laboratorios para diagnosticar enfermedades en hospitales, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso merece la pena. Pero lo que os iba a contar es, bueno, vosotros dos o cualquiera, no es una responsabilidad vuestra. Sí, bueno, no, pero también la compañía anciano también es importante, no solamente la gente joven, o sea, que todo el mundo. Bueno, entonces, hemos mirado qué ocurre con las aguas residuales del hospital. O sea, hablaba antes del concepto de One Health, donde las bacterias se mueven, y yo, joder, si usamos un montón de antibióticos en los hospitales, ¿qué pasa con las aguas residuales? Pues esas aguas residuales estas son bacterias resistentes a antibióticos de último recurso, y hay más de 10.000 por mililitro de agua. Por más de 10.000 por mililitro de agua de estas bacterias que resisten prácticamente a todos los antibióticos que tenemos. Y esas aguas residuales, tú dirás, me da igual, ya, pero esas aguas residuales son estas. Pasan al agua de bebida, esto es agua de bebida, y están los niños jugando con ellas, los animalitos bebiendo de ello, etcétera, etcétera. O sea que las bacterias intrahospitalarias pasan directamente a la población. Ya no es el señor anciano o el paciente que sale, sino es que ya hay un flujo ya directo que contamina toda la población. Entonces probablemente este sea un punto de los más calientes del mundo donde hay esa transmisión de bacterias resistentes a antibióticos. Por eso estamos trabajando allí. ¿Qué hay que hacer allí? Pues no, ahí lo que toca hacer es construir, y estamos haciendo construir una depuradora en el hospital. Entonces, fijaos, dentro de este concepto de una salud o de One Health, no es que tengan que colaborar médicos y veterinarios y biólogos, no, necesito ingenieros que me digan, chavales, os voy a explicar lo que necesito, pero necesito que me ayuden a luchar contra la resistencia a los antibióticos. En economía me ha pasado igual, que nadie desarrolla ninguno. Pues ahora, dentro del concepto de One Health del 2024, tengo economistas de ayudarme a desarrollar un modelo nuevo, porque se me han ido todos de las empresas, ¿de acuerdo? O sea que todos estamos implicados, comunicadores, psicólogos, para luchar contra la resistencia a los antibióticos. A pesar de todo esto, de que nos vamos a morir, de que es un desastre, soy optimista por los siguientes motivos. Soy optimista. Primera noticia buena del día, pero muy importante. El revertir esta situación depende de nosotros. Repito, el revertir esta situación o la lucha contra la resistencia a los antibióticos depende de nosotros.
de nuestra actitud diaria, de los prescriptores y de los que usamos antibióticos, de nadie más. Si nosotros lo hacemos bien, va a ir bien. Es distinto con otros problemas igual de complejos, que a veces me dicen, no, con el cambio climático, pues aunque hagamos aquí todo bien, vayamos en bicicleta mañana todos, pues están los chinos, no sé cuánto está, que siguen contaminando, no. Pero en resistencia a antibióticos sabemos que en un país depende de la cantidad de antibióticos que se utilicen en ese país. A lo mejor bien viajas a la India y te traes una bacteria súper resistente a los antibióticos, pero esa bacteria no va a colonizar nuestros hospitales, ni nuestras guarderías, ni nuestro ecosistema si no usamos antibióticos. O sea que tenemos que controlar. Entonces eso es una buena noticia, tío, porque ahora ya está, pues vamos a hacerlo, ¿no? No hemos podido con los accidentes de tráfico, que hemos reducido 10 veces poniéndonos todos el cinturón. La gente ya no bebe cuando conduce. Mis padres cuando cogían el coche, yo creo que nadie se planteaba si hay quien dejaba, haberme tomado 2 cervezas, pero no es nada, ¿sabes? O sea, realmente hemos cambiado en España. El español es capaz de cambiar su actitud frente a las cosas. Por eso soy optimista y creo que debemos y tenemos, y estamos en ello, cambiando la actitud del español frente a los antibióticos. Por ejemplo, no teniendo antibióticos en casa. El 90% de los españoles tiene algún antibiótico en casa. El 0% de los suecos tiene un antibiótico en casa. Porque para el sueco esto es una cosa, tío, que me la dan, pero la uso y en cuanto la uso la llevo a una farmacia que se destruya. Pero yo no tengo por qué tener un antibiótico en casa. Mientras que muchos españoles tienen un antibiótico en casa. Me vuelven a interrumpir, pero eso, la culpa es mía. Porque como he dado barra libre para que me interrumpan. Pero ¿qué facilidad tienen los antibióticos si lo necesitan? Un momento, empezamos ahora. Luego, un momento. Luego, mira, aquí por ejemplo, levofloxacina es un antibiótico. Entonces, casi todos tenemos algún antibiótico en casa, lo sé, os lo veo. Tenía ese antibiótico que os habían recetado y fuisteis a por él a pesar de que no lo habíais utilizado. O de que a los 4 días habéis dicho, si ya me encuentro bien, voy a tirar esto que lo he pagado. Pues somos así. Como yo lo he pagado, no lo voy a tirar ahí. O sea, lo voy a guardar por si acaso me hace falta. Somos de los países que más antibióticos se da entre vecinos, eso está medido, y que más se automedica. De los que más. Somos así, yo creo que es una cosa sociológica. Por eso he incluido, dentro de mi concepto de One Health, hemos incluido sociólogos. ¿Por qué en el español le pasa eso? Yo creo que está relacionado, yo creo que con la guerra, no, o sea, probablemente con la época de dictadura, donde dices, yo que sé, aquí todo puede cambiar, pues, a lo mejor, o hemos tenido tuberculosis hasta relativamente poco tiempo, y entonces, joder, pues aquí el antibiótico es importante. Algo hay en la sociología del español que quiere tener ahí su antibiótico por si acaso. Entonces, o que no se fía tanto del sistema, no sé, algo pasa. Pero todos podemos hacer eso. ¿Qué hacemos con el antibiótico? Pues no lo podemos tirar a la basura, porque si lo tiramos a la basura, que nos sobra, o sea, que coger el antibiótico, tomárselo o dárselo a nuestro animalito el tiempo que nos ha dicho el médico o el veterinario. Y lo que nos sobre no lo podemos ni guardar, porque tenemos la tentación luego de volver a usarlo, ni tirarlo a la basura, porque en la basura seguir el antibiótico activo y va a producir más bacterias resistentes a antibióticos ahí en la basura y en el reciclaje, que ya hemos dicho que esto es importante. Entonces hay que llevarlo a una farmacia donde hay unos puntos SIGRE donde se reciclan los antibióticos, no se reciclan, se destruyen, y así ya realmente no pueden seguir haciendo su efecto, ¿vale? Y luego es importante lavarnos las manos, a lo mejor cuando tocamos nuestro perrito, a lo mejor cuando vamos a la residencia de ancianos, cuando salimos del hospital de visitar a nuestros amigos. Sabemos que las medidas intrahospitalarias, reducimos un 30% el consumo de antibióticos si todos los médicos o las enfermeras se lavaran constantemente las manos, cosa que todavía nos cuesta a lo mejor un poquito, y hay nuevas alternativas. Estamos desarrollando, pues a lo mejor fagos, estos son virus, y hay 2 tipos de virus, los virus que nos afectan a nosotros, pero hay virus que también le afectan a las bacterias y que destruyen a las bacterias. Entonces estamos aprendiendo a manejarlos para curar a personas. Entonces esta chica, por ejemplo, estaba desahuciada, porque tenía una bacteria súper resistente a los antibióticos, pero sin embargo se desarrolló un fago que encontraba esas bacterias resistentes a los antibióticos y se las cargó y al final la niña sobrevivió gracias a este fago, a este virus. Es una alternativa. Vacunarse es importante, porque aquí veis, fijaos, cuando empezamos a vacunar contra el estreptococo, contra el neumococo, fijaos cómo ha disminuido la cantidad de antibióticos que hemos utilizado. Claro, no hay infecciones y al no haber infecciones no hay que usar antibióticos. O sea que la vacunación es una medida preventiva estupenda. Estamos intentando desarrollar test para saber rápidamente si alguien tiene una infección de bacterias o virus, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo muchos antibiogramas, o sea, se coge una muestra del paciente, se ve ahí, esto es un Staphylococcus aureus, y se hace un antibiograma para ver qué antibióticos podemos usar contra ese paciente. Ya habréis oído, quemar un cultivo, os lo habéis dicho casi todos, quemar un cultivo. Entonces, lo que hacemos los microbiólogos es esto.
enfrentamos nuestra bacteria, que es esta, a distintos antibióticos. Entonces, esto es un antibiótico. Si la bacteria es capaz de crecer al lado del antibiótico, es que el antibiótico le da igual, es resistente a ese antibiótico. Y si se queda lejos del antibiótico, es que ese antibiótico funciona muy bien. Entonces, cuando hacemos esto, decimos, no utilices amoxicilina, porque a esta bacteria le da igual. Ya puedes usar la amoxicilina que tú quieras, que le va a dar igual, porque la bacteria crece al lado de la amoxicilina. Sin embargo, pues dale otro antibiótico, pues esta cefalosporina, por ejemplo. ¿Vale? Esto es lo que hacemos siempre. ¿Funciona utilizar prebióticos y simbióticos? O sea, si tú tienes una buena salud intestinal, en general con buena alimentación y con probióticos, etcétera, etcétera, a una bacteria resistente que entre en tu intestino le va a costar colonizar. Le va a costar colonizarla. Entonces es mejor tener un sistema sanitario con probióticos y prebióticos relativamente bueno. Bueno, y estas son algunas alternativas moleculares. Dentro de este concepto de One Health, está muy bien que trabajemos juntos, farmacéuticos, biólogos, veterinarios, economistas, etcétera, gente de todas las áreas, psicólogos, y esto es un poco el concepto este de una salud del siglo del 2024 que a mí me gusta, que es, como os digo, incluye todas las ciencias, expertos en infecciosas, pero también sociólogos, psicólogos, todas las áreas están incluidas, gente que comunica mucho mejor que yo. O sea, cuando me llama un periodista, la gente, fíjate, yo pues estoy encantado. O sea, ojalá me llamaran muchos, porque necesito que todos los españoles utilicen mejor los antibióticos. A partir de ahora hablaremos nosotros, pero si vosotros lo vais y lo difundís en vuestras familias, en la cena de Navidad, en las vacaciones de verano, un momento, tenemos que hablar de un tema. Los antibióticos. ¿Qué entre antibióticos? Entonces, así poco a poco lo conseguiremos difundir por toda la sociedad y iremos un poco mejor. O sea que realmente aquí en inglés pone, el mundo os necesita la actuación de cada uno de cada uno de nosotros. Y ya, por último, ya os he dicho que tenemos un supercurso de resistencia a los antibióticos y One Health aquí en el Escorial el 3, 4 y 5 de julio. Y si todavía os interesa este concepto de una salud o de One Health, el lunes hablo en el Ateneo de Madrid junto con Pedro. Y Pedro es nuestro director general de salud pública, nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez más personas se están implicando en este concepto de una salud y de One Health, etcétera, en la Ateneo de Madrid, pues si queréis pasaros. Y bueno, con esto, pues muchas gracias por atenderme. Gracias. No sé si alguna pregunta, que además de todo lo que he dicho... Sí. No vas a hacer esto porque ya, de todo lo que dije de él, y luego encima resulta que es una bellísima persona, que se dedica también a... Muy bien. Me ha esta parte, bueno, ya la digo ahora. Bueno, lo único que no estoy de acuerdo es en lo de hablar con la familia de los antibióticos. ¿Ah, no? Lo veo complicado, Que no, no, sí, calla, que es importantísimo. No, se puede, y es weekend, o sea, se puede. ¿Por qué hay que hablar solamente de la Isla de las Tentaciones? ¿No tiene resistencia en la familia? No. Bueno, yo la mía sí puede estar hartos, ¿vale? Ahora no lo tengo, o sea, mis hermanos no vienen a verme nunca, o sea, eso es normal. Pero no, es muy importante que esto permee en la sociedad. Lo intentamos cada uno de nosotros, es necesario, lo digo completamente en serio. Y no vamos a parar, no voy a parar, no vamos a parar, hasta que no tengamos una actitud distinta al antibiótico. Al antibiótico que tenemos. Se oye muy bien aquí, pero es por la vale. Bueno, pues las preguntas... Había una pregunta... A ver, tu pregunta. A ver. La de los suecos. Sí. Que casi hablamos de sociológica, puede ser, pero a lo mejor ellos tienen... Es que esto no funciona. ¿Ahora muy cerca? Pero a lo mejor ellos tienen más facilidad de acceso a los antibióticos en una determinada situación que nosotros. Bueno, no sabemos que el consumo de antibióticos en Suecia es aproximadamente 3 veces menor que el de España. O sea, hay mucho menos uso de antibióticos en la sociedad, mucho menos. Mucho menos prescripción y mucho menos uso, ¿sabes? O sea, realmente. No más. Vale, pero tienes que decir... Con el micro. O a lo mejor con este. Gracias. Soy yo, me parece. Eres tú, eres. No es... Resistencia a las ondas electromagnéticas estas o no. Pero bueno, se oye bien, ¿no? Ya, pero luego la gente... Pues han preguntado a mí muy cerca. Tú que tienes mucha experiencia, Bruno, en África, ¿Sí? en la India, ¿Sí? y además tienes la experiencia de lo que ha pasado en Europa, ¿Sí? con el uso abusivo de antibióticos, ¿Sí? pero tienes también la vivencia actual de la situación en estos países en vías de desarrollo. ¿Sí?
Mi pregunta es, ¿con qué fuerza moral les decimos nosotros ahora a los países en vías de desarrollo que no sigan la misma tendencia que nosotros? Bueno, eso estoy de acuerdo. Con el tema cambio climático me preocupa. Lo veo difícil, porque tú les dices, no, tú ahora no utilices el carbón, es complicado. Les dices, pues mira, tú has llegado con tu revolución industrial que está creando el mundo y ahora quieres. Ahí me parece más crítico. Esto no es crítico, ¿sí? Esto simplemente es ayudarles a utilizarlos mejor, pero la mortalidad no va a aumentar en sus países. Es decir, claramente es simplemente estos antibióticos de último recurso no los debes vender en las farmacias alegremente, porque si no tus propias personas se van a morir. Entonces, tenemos toda la... O sea, no para obligarles, pero todos los países del mundo y muchos programas mundiales entienden que tienen que utilizar mejor los antibióticos. Lo que es importante, como hemos visto antes, es que cada programa de esos esté adaptado a cada país. Y te voy a poner el ejemplo de la India, por ejemplo. Cuando fui por primera vez a la India, hago el experimento muchas veces que voy a la farmacia y pido antibióticos sin receta para ver si me los dan o no. Luego no les he hecho una bronca, pero me he quedado con las ganas, pero podría. Entonces, no, tengo una amoxicilina o te la cefalosporina o tal. Y en algunos países te sorprende, por ejemplo, en Costa Rica me dieron 0, fui a varias farmacias y me dijeron, no, sin receta, no le podemos dar nada, etcétera, etcétera, muy bien. En Perú me dieron de todo y en la India me dieron de todo. Entonces, en la India me dieron de todo. Y entonces, como al día siguiente inauguraba el Congreso Nacional de Microbiología. Un congreso en la India de microbiología son como 30.000 personas, o sea, todo es como a lo grande. Entonces dije, voy a empezar el curso diciendo que vamos a prohibir el uso de dar antibióticos sin receta en la India. Yo soy más listo que todos los demás. Voy a dar lecciones fácilmente. Y menos mal que me fui a cenar con un amigo mío del este. Menos mal, porque me dijo, Bruno, ten cuidado, porque aquí la mayoría de las personas de este país no tienen acceso a un médico. No tienen acceso a un médico. Y el único acceso que tienen es a una farmacia directamente. Entonces, nuestro sistema sanitario necesita que el farmacéutico diagnostique y dé antibióticos en receta. Y dije, tío, no había caído. Entonces, como veis, las medidas en cada país tienen que ser completamente distintas. Aquí en España, por ejemplo, no sería un problema de salud pública si las farmacias dejaran de dar antibióticos sin receta. Cada vez son menos, pero sabemos que sigue siendo entre un 5 y un 10% de las farmacias que dan antibióticos sin receta. Por ejemplo, no sería un problema de salud pública. En India no lo podemos hacer, por ejemplo. Entonces, eso es lo que te decía, que hay que tomar medidas totalmente adaptadas a cada una de las circunstancias. En Suecia, por ejemplo, tiene mucho cuidado con la importación de animales y de seres humanos, porque ellos traen bacterias, ellos tienen muy poca resistencia y les preocupa mucho que entren y dicen, a ver si me van a traer aquí bacterias súper resistentes que a pesar de que usemos pocos igual me contaminan, tienen algún problema. Tienen algún problema en Suecia, y ese es un problema ya que no os voy a decir. En Suecia, como hay tan poca resistencia a los antibióticos, a veces alguien enferma con una bacteria tan resistente a los antibióticos en un hospital. Te vas a la India, te vienes con esa bacteria, cuando se disemine, está súper. Tiene un problema de abastecimiento de antibióticos, porque cuando necesitan un antibiótico de ultimísimo recurso, no lo tienen en el hospital. Y dices, no los tenemos nunca. Aquí nunca tenemos piperacilina tazobactam, no lo sabemos nunca. Pero cuando le hace falta poner en marcha la importación de piperacilina tazobactam nos cuesta un montón. O sea que fíjate qué problemas se crean. Y luego es verdad que hay un problema en el mundo, es un problema raro, no me gustaría tener ese problema. Ahora, el problema, para que veáis lo complejo que es el problema en el mundo, es que no solamente hay un problema de resistencia de antibióticos en el mundo, también hay un problema de falta de acceso a los antibióticos en algunos lugares del mundo. Claro, te vas a Guatemala y a algunas regiones muy alejadas y dices, es que no nos llegan, o sea, que hay niños que se mueren porque no les llega la amoxicilina, no es que sea para limitar, es que no llega, o sea, fijaos la complejidad. Entonces tenemos las diferencias entre países, entre culturas, entre regiones dentro de un país, dentro de y los animalitos y el medio ambiente. Entonces el problema es complejo, pero como os decía, en España depende de nosotros. Entonces a partir de ahora, cinturón de seguridad, no fumar, no beber cuando conduces, y sumamos a esas cosas que hemos aprendido en los últimos 20 años, no automedicarse, acabar el curso de los antibióticos y devolver los antibióticos a la farmacia y hablar en las cenas de Navidad de la resistencia a los antibióticos. Y yo, eso. Antibióticos. ¿Tu nombre? Encarnita. Encarnita. Para que me suba nota. Encarnita, que cuando recetan un tratamiento para 5 días, que podrían ser 5 o 3 pastillas cada día, pero te tienes que comprar una caja que tiene 30,
Totalmente, estoy de acuerdo. O sea, es una lucha que tengo con... Estos de la Agencia de Medicamentos son muy majos, pero no tienen superpoderes. Entonces no pueden decir, de hoy a mañana se van... Pero efectivamente, también me gustaría que las separaran y que te dijeran, estas y con esta no te va a sobrar ninguna. Me encantaría, no lo hemos conseguido. Esto es otra de las... seguimos en la lucha. Pero por si acaso, mientras tanto, no te quieres los que te sobren. Y lo del curso de antibióticos es importante porque algún amigo mío, después de ver varias veces, porque alguno ya me ha ido, me dice, bueno, entonces, si hay que utilizar pocos antibióticos, entonces, claro, si ya me siento bien a los 4 días, entonces no me lo voy a tomar el quinto. Y yo, que no, tío, que no. Claro, porque se queda con el mensaje de hay que usar pocos, porque todo lo que hago antes. No, porque entonces dejas ahí unas bacterias residuales resistentes que al final se diseminan más. O sea, acabar el curso con los animales o con nosotros mismos, el que nos hayan dicho y el resto devolverlo. Sí. ¿Me podéis dar algo? Sí, se oye, pero hay millones de personas que no se enteran. Claro, los millones que nos van a ver luego el vídeo. Que eso no funciona bien. Que digo que tengo la sensación a nivel, no sé si funciona. Sí, funciona. A nivel particular, Más que nuestro sistema público de salud en España, como que ha interiorizado mucho este asunto del ritual, ¿verdad? Yo creo que cada vez más, es la sensación en particular, lo que te voy a preguntar es si tienes la sensación tú de que a nivel, o tienes datos de que a nivel general, cada vez les cuesta a los médicos más dar antibióticos, cada vez se resisten más. Y desde luego has hablado de un 10%, lo cual me parece bien. Pero además compruebo que las farmacias, tú has hablado de un 10%, pero los veo cada vez más cerrados, ¿eh? Es decir, a mí eso me ocurriría pedir un antibiótico a la farmacia si no hablamos con el médico. Pero he visto en muchos casos en la farmacia, ya sabes que yo ya soy de los que va por el carrito de la compra todos los meses para el colesterol, etcétera, y veo cómo se niegan en mi barrio, ¿no? Y los médicos he visto en muchas ocasiones en las que dicen, joder, a lo mejor es un virus, pero da la impresión de que... Podría dar un poco, ¿no? ¿Tú crees que a nivel general eso está ocurriendo o solo mi impresión? En España, hablo, y en el sistema público. Te voy a dar un abrazo en nombre de mis amigos de la agencia de medicamentos, como son ellos los encargados. Es decir, efectivamente, como te comentaba, cuando empecé con esto, en el año 2004 o 2005, nadie quería hablar de esto. Nadie quería hablar de esto. O sea, para que veas lo hecho, o sea, mi vida ahora, yo estoy encantado con mi vida, soy súper feliz, pero porque he visto un cambio brutal a lo largo de mi cortísima vida. Cuando empecé con esto en el 2005, dije, estuve trabajando en el Instituto Pasteur de París y volví y dije, quiero hablar de resistencia a los antibióticos. Voy a ir a los hospitales. Y me dice, no, Bruno, no. Que la gente tiene la percepción de que se cura en los hospitales, pero no les podemos decir que hay bacterias resistentes y que son peligrosos. No vamos a hablar de resistencia a antibióticos aquí, eso no está bien. Y dije, bueno, pues voy a hablar con los veterinarios. Hablo con los veterinarios y dicen, no, la gente se va a creer que aquí eso va a encontrar el sector. Va a encontrar el sector, era la frase. Porque aquí la gente va a creer que los cerditos tienen bacterias resistentes a los antibióticos, no sé cuánto, mejor no hablar de eso. Esa es la situación en España en 2005. De hecho, en el año 2005, 6, 7 estuve a punto de irme de España. Porque al principio, yo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Mi madre es alemana, y dijo, pues voy a Alemania, voy a París, da igual, el norte de Europa, donde ya los programas en Europa empezaron ya en el 98 o en el 2000. Y entonces, sin embargo, luego vi en el año 2007, 8, 9 que ha habido el cambio de actitud, hasta que en el 2014 tenemos un plan, y ese plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos tiene una parte de actuación en hospitales y en salud pública humana y otra parte de veterinaria. Ha cambiado muchísimo, por eso me dicen, ¿por qué eres tan optimista? Y yo, porque he visto un cambio brutal, tío, un cambio brutal. Entonces, como tú estás diciendo, mientras que hace 20 años era, o en nuestra infancia, me voy a juntar, ahora voy a hacer al revés, me junto con tu generación. Mientras cuando tú y yo éramos pequeños, Manolo, no has dicho tu nombre, ¿cómo te llamas? Andrés, cuando tú éramos pequeños, pues eso era ir al practicante y te ponía ahí tetraciclina y no sé cuántos antibióticos, a diestro y se veía como barra libre de antibióticos, todo el mundo tenía. A tus hijos. Totalmente. Entonces, antes, y eso ha cambiado mucho. Entonces, vamos por el buen camino. Entonces, sí, el español sí puede cambiar su actitud respecto al antibiótico, lo está cambiando y por eso soy optimista, creo que vamos a ir cada vez mejor, ¿de acuerdo? Con la ayuda de todos y como tú dices, oye, pues yo tengo esa percepción, pues yo también la tengo, pues y con eso, y la mortalidad en España no ha ido aumentando, se ha mantenido igual, porque hay gente que decía, oye, si usamos menos antibióticos, no, la expectativa de vida va aumentando, va a fenomenal, vamos bien, pero cuando veo los numeritos,
digo, tenemos que ir un poquito mejor. O sea, vamos bien, hemos despegado, pero hace falta coger un poquito de altura. ¿De acuerdo? Todavía lo que te decía de las farmacias, pues todavía los números indican un poquito, la automedicación, todavía hay un poquito que podemos hacer. Pero efectivamente, vamos bien y podemos ir mejor. Gracias. Yo tonta pensando en los antibióticos. El problema tremendo, Isabel, bueno, no sé si se oye, bueno, sí, el problema tremendo que hay con las infecciones intrahospitalarias, que me imagino que es porque los pacientes están bajos de defensas, pero eso también se puede mejorar con todas estas medidas que estás diciendo, porque hay un paciente llega sin esa infección, lo pilla en el hospital, luego nos has comentado que incluso lo puede diseminar una vez que sale, y eso lo veo difícil de controlar, ¿no? Efectivamente, el hospital es un lugar complicado para controlar el uso de antibióticos, pero lo que estamos haciendo es utilizar los antibióticos, intentar educar a los médicos para que utilicen lo menos posible los antibióticos de último recurso, para dejarlo solamente para el paciente que tiene la superbacteria pan-resistente a los antibióticos. Pan-resistente significa que resiste a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica, o sea, solamente el último, y usar antibióticos lo más antiguos posibles. Pero efectivamente el hospital es el sitio más complicado. Pero es muy importante, si no hacemos ahí medidas de utilización de antibióticos, si no lo hacemos allí y usamos siempre de última generación, porque es el último que hay y se lo vamos a dar aquí a todo el mundo, vamos a crear ahí las superbacterias que luego van además a salir de allí. Entonces, es incluso en el hospital donde tenemos que hacer más medidas para controlar ahí esos antibióticos lo más posible. Y muchas medidas son de prevención. Muchas medidas son de prevención. Como te decía, el lavado de manos, por ejemplo, no está muy instaurado en España. Habría que hacerlo un poco más. Claro, también es verdad que si tienes que ver a 200 pacientes en una hora, pues no te da tiempo. O sea que muchas veces depende del sistema qué medidas tomar. Pero el lavado de manos intrahospitalario es muy importante. No ir paseándose con la bata a la cafetería y diseminar las bacterias también es relativamente importante. Y hay muchas medidas, pues hay unos programas de optimización de uso de antibióticos en los hospitales, se llama programas PROA, con equipos ya donde incluyen un microbiólogo, un infectólogo y alguien de farmacia para ver paciente a paciente a qué paciente le podemos quitar la vía ya para poder empezar a mandarlo a casa o para darle el antibiótico oral, que estamos haciendo últimamente. Una vía puesta durante mucho tiempo, muchas veces infecta, se acaba canalizando, etcétera, etcétera. Entonces, hay hospitales nuevos, por ejemplo, eso es ideal, donde hay 2 UCIs. Se utiliza una mientras se limpia la otra, se pasan a los pacientes y se limpia a otros. Las medidas de higiene hospitalarias es muy importante. Hace no mucho hubo un artículo de una chica que me gustó, que ella era médico y su madre limpiaba hospitales y decía, tú curas un montón de infecciones. Entonces creo que hay que darle más importancia a los preventivistas en los hospitales y creo que los programas de prevención, de optimización de uso de antibióticos, tienen que juntarse con los preventivistas y tenemos que realmente hacer un programa muy bueno. Hace poco también decía un amigo mío, jefe de servicio de un hospital en Madrid, decía, ojalá hubiera el mismo control higiénico en mis hospitales que en las granjas. Porque las granjas hoy día son como unas industrias espectaculares que te tienes que duchar antes de entrar. Te pones un EPI, no puedes pisar allí sin haberte puesto un EPI. Te tienes que descalzar. O sea, hay medidas y todavía hay muchos UCIs en España donde te pones unas calzas a lo mejor y luego entras así, ¿sabes? O sea, que realmente hay muchas medidas de contención, de prevención que hay. Pero efectivamente, cuando la superbacteria está, porque se han utilizado antibióticos de último recurso mucho, es muy difícil quitártelas. Por eso mismo tenemos que trabajar en la no utilización de tantos antibióticos de último recurso en hospitales también. Y la transmisión, y controlar la transmisión. ¿Por qué cuesta? Bueno, es un poco parecido a lo que ha dicho Encarnita. Sí. Isabel, también. Sí. ¿Por qué cuesta tanto hacer como hacen en Estados Unidos con toda la medicación, que te ponen la medicación contada en unas botellitas, pero con todo? O sea, es el sumum del capitalismo y no sé por qué aquí no es conveniente hacer eso. Hay una agencia en España que es la que regula esto, entonces si estuvieran aquí pues se podrían defender, yo se lo digo, pues ellos quieren hacerlo, pero el ecosistema no les apoya lo suficiente. Igual que en el Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a los Antibióticos tienen X ayuda, yo creo que deberían tener X por 10 ayuda. En lugar de ser, hay 15 personas o 10 personas luchando en toda España contra viento y marea contra esto, que trabajan desde una perspectiva One Health, y como decíamos antes, hemos reducido el consumo de antibióticos en España 17% en humana y un 70% en animales, pues hombre, pues
lo mínimo es que habría que utilizarlo, o sea, potenciarlo más. También hay que potenciar el nivel de gerencia del hospital. Estos programas que te digo de PROA, de programas de utilización de uso de antibióticos en estos equipos, pues muchas veces son equipos de gente elegida a dedo, pero que, oye, te voy a poner la medallita esa y vas a ser del equipo PROA. Y yo, ya, pero haciendo el mismo trabajo que siempre. Y yo, hombre, pues libérame unas cuantas horas, libérame la mitad del tiempo, o el 100% y me dedico a esto. Y para eso hace falta un poco de apoyo institucional. Pero por eso me alegro de que ahora mismo, pues eso, pues el director general de Salud Pública, con el que voy a estar la semana que viene, ya estuve la semana pasada. Entonces yo creo que nuestra idea es que cada vez haya más conciencia de esto, como decía Andrés antes, ¿no? Y ya que cada vez que llega un gobierno, que llega alguien que toma decisiones, no empiece desde cero, se le diga, no, ya llevo yendo a hablar de esto un tiempo, vamos a dar un pasito más. Es un poco la idea. Yo creo que poco a poco vamos dando pasitos en esa dirección. Eso me encantaría. O sea, ahora mismo tú decimos, tío, lo vamos a hacer. A partir de Real Decreto, a partir de mañana obligatorio, la cajita, con los antidepresivos, con los antibióticos y con todo. Y va ahí pone como House. Pone una etiqueta ahí con las pastillitas contadas y ya está. Y eso no lo hacemos en España, pero me encantaría. Yo creo que fuerza que haces tú, o sea, depende de muchas variables. ¿Hay alguna pregunta más? Porque yo creo que nuestro conferenciante se merece un súper aplauso, porque... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un lujo, pero un lujo grandísimo tener aquí bueno, pues los mejores científicos del mundo explicándonos a todos de manera clara, simpática y divertida los resultados de todas sus investigaciones de años y años. O sea que muchísimas gracias de verdad por haber aceptado este reto. Y en julio nos vemos por aquí, por la calle. Sí, en julio nos vemos por aquí, seguimos aprendiendo y muchísimas de verdad gracias por haber estado aquí. Y la semana que viene, nuestros jueves Complutense, en San Lorenzo, tenemos otra conferenciante que nos va a hablar de un tema súper interesante, Mónica de la Fuente. Nos va a hablar nada menos de si se puede envejecer y aumentar la longevidad de forma saludable. Vamos a ver si... Les invitamos a que nos acompañen nuevamente porque es un tema muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.